Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Domingo tercero de Cuaresma. El Evangelio es de San Juan capítulo 2 del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús les contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años han costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro del Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos, figura alguna, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos y nietos y bisnietos, cuando me aborrecen, pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vivía en tus ciudades, porque en 6 días el Señor, el cielo, la tierra y el mar, lo que hay en ellos. El séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1 del 22 al 25. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, pues los necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio analizaremos el momento en que Jesucristo les tira todos sus puestos de venta de toda esa gente que estaba en el templo y fuera del templo vendiendo y haciendo negociaciones. Veamos punto por punto para poder entender el mensaje que nos está proporcionando esta lectura. Dice que se acercaba la Pascua.
de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Recordemos que la Pascua significa paso, el paso de la esclavitud a la libertad. Esa Pascua, la primera Pascua, fue cuando el pueblo hebreo sale de ese lugar, de ese país, Egipto, en donde permaneció 400 años y terminaron siendo esclavos de los egipcios. Dios manda a Moisés para poderlo sacar de ese lugar y les da la libertad. Los guía por el camino, atraviesan el mar, abre el mar para que puedan pasar ellos. Los egipcios los persiguen para tratar de matarlos, pero Dios está con ellos y los ayuda y los libera. Llegan al monte Sinaí y Moisés sube al monte Sinaí, se tarda 40 días y 40 noches y baja con las tablas que Dios le había dado, que eran los mandatos de Dios, los 10 mandamientos. Y al ver Moisés que el pueblo se había corrompido porque ya habían hecho un becerro de oro, y gritaban neciamente que hubieran preferido seguir de esclavos en Egipto que estar muriendo de hambre y de sed y siendo libres. Habían perdido la fe en Dios y se hicieron un becerro de oro, un objeto, y lo empezaban a adorar. Esto está escrito en el libro del Éxodo. Lo pueden ustedes releer para que se acuerden de esa Pascua, de esa libertad que Dios le dio al pueblo hebreo, sacándolo de Egipto. 400 años estuvieron ahí, desde que Jacob llegó ahí en busca de José, el que le dicen José el soñador. José era el que le adivinaba los sueños al faraón. Desde ese entonces, cuando hubo hambre y sed y sequía en todas las regiones, en el único lugar donde había alimento era en Egipto. Por eso Jacob y todos sus hijos llegaron a Egipto y ahí se instalaron. Al pasar de los años se volvieron esclavos de los egipcios. La primera Pascua es celebrada por los hebreos, en donde ellos reciben la libertad que Dios Padre les ha otorgado. Pascua significa paso, paso de la esclavitud a la libertad. Y cada año los hebreos, los judíos, celebran esa Pascua. Y aquí vemos que en la época de Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí, en Jerusalén, nos menciona la lectura, según el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, subió al templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. En el templo, como en muchas iglesias en la actualidad, dentro y fuera de las iglesias, se lleva a cabo una vendimia. Los comerciantes se posan ahí para llevar a cabo sus negociaciones. En ese entonces era lo mismo. Se había vuelto un lugar de comercio, se había vuelto un lugar de negocio. Dice la Escritura que encontró Jesucristo en el templo a los vendedores de bueyes, que son animales que sirven para el arado. Las ovejas, que son las que sirven para alimento, y las palomas, que también sirven para alimento, y a los cambistas sentados. Y dice aquí que haciendo un azote de cordeles, nuestro Señor Jesucristo se pone a amarrar un cordel, lo hace, lo trenza y los echó a todos del templo.
ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo quiere hacerles entender que la iglesia, que el templo, no es un negocio mundano y terrenal. Es un lugar de reconciliación, de oración, de arrepentimiento, de oración. Es la casa de Dios, como así le podemos nosotros mencionar terrenalmente hablando. Les está aquí explicando de una manera muy efectiva, de una manera muy enérgica, que están siendo ellos y que están llevando a cabo una actitud equivocada, porque el templo y la iglesia no son para hacer negocio. Y en la actualidad se sigue haciendo este menester, estas negociaciones. En la iglesia se lava el dinero de los bandidos, de los narcotraficantes, ponen negocios para llevar a cabo vendimias, artículos religiosos, los venden adentro y fuera de la iglesia, del templo. No solo eso, sino que también se hacen negociaciones con los sacramentos. Te cobran para bautizarte, te cobran para confirmarte, te cobran para que realices la comunión, te cobran para casarte, para una simple bendición te cobran. Quieres bendecir tu coche, quieres bendecir tu casa, te cobran. Te dan una opción, los sacerdotes, de decirte, te llevo a cabo tu bendición, y casi casi te dicen a cambio de una limosna. Todo eso llevan a cabo en la actualidad los presbíteros, los sacerdotes, la gente, y se les ha olvidado este evangelio que está muy claro, que es de San Juan, en donde nos indica muy claramente: el templo terrenal y corporal no es para hacer negociaciones, es un templo espiritual. Ya desde ese entonces, estamos hablando de casi 2000 años, ya se habían equivocado todos. Por eso Jesucristo les tira las mesas a los cambistas de monedas, a los que llevaban diferente tipo de moneda. Ellos hacían los cambios para que llevaran a cabo las compras de bueyes, ovejas y palomas. Echó a todos del templo, dice. Pero hacemos aquí una nota que dice que a los que vendían palomas les dijo, o sea, no habló con los que vendían bueyes, que sirven para el arado, para el trabajo, ni para los que venden ovejas, que sirven para el alimento humano, ni a los que cambiaban las monedas para que pudieran llevar a cabo las negociaciones. A ellos nada más les tiró, los echó del templo. Pero a los que vendían palomas les dijo, a ellos solamente fue a los que les habló: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. ¿Por qué a ellos sí les dijo eso? Porque la paloma, ya lo sabemos, las palomas son el símbolo del Espíritu Santo. Es el animal que Noé sacó por la ventana del arca y le echó afuera para saber si ya había bajado el nivel de agua después de la destrucción de este planeta. Una paloma. Y vemos cómo la paloma se posa sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo cuando está en el río Jordán y se escucha una voz
que dijo: este es mi hijo amado, al que tengo todas mis complacencias. La paloma, por lo tanto, es el animal que simboliza al Espíritu Santo. Por eso a las gentes que estaban vendiendo las palomas, fue a los únicos que les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Muy claramente les está diciendo a aquellas personas que tienen conocimiento, entendimiento, de que el templo, la iglesia, no es un negocio para vender sacramentos ni para vender nada. Es un lugar de oración. Es el lugar en el que nos debemos nosotros de acercar para estar con el Señor plenamente. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Así está escrito. Y los discípulos se acordaron de esa frase. Entonces intervinieron los judíos, dice aquí, y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Le preguntan: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces, Jesús? Jesús les contesta: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos le replicaron: 46 años ha costado construir ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios tiene una definición, tiene una interpretación? Si tú lo lees literalmente, vas a entender una cosa, pero si tú lo interpretas, vas a entender otra. Estas personas, estos judíos, cuando Jesucristo les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré, pues lógico que tenían que pensar que el templo era el templo físico, no el templo corporal de Jesucristo. Ahora nosotros lo entendemos ya bien, porque tenemos conocimiento de la doctrina. Pero estos judíos, por eso dicen: 46 años han costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pues eso es ilógico, dirían, lo dijeron los judíos, dirían los arquitectos. En 3 días no podemos levantar un templo de esta estructura física. Y dice la lectura: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, a nosotros ya no lo explican, ya no nos lo dicen, pero ¿por qué no se lo dijeron a los judíos en ese momento y no le dijeron: oye, no, es que no está diciendo de este templo, está hablando? ¿Y de cuándo acá ya, dirían los judíos, nuestro cuerpo es un templo? Pues lógico también era su pregunta, podrían hacerla, porque todavía no recibieron el Espíritu Santo. Y entonces pues no sabían que nuestro cuerpo iba a ser el templo del Espíritu Santo. Y era lógico que ellos replicaran y dijeran: bueno, a ver, ¿cómo? A ver, él está hablando de su cuerpo. ¿Eso es un templo? No, ese es un cuerpo, creación de Dios. Pero nos dice la lectura que cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Pues lógico, ¿verdad? Ya cuando se suscitan las cosas, se realizan las cosas, ya las entiendo, ya las entendí. Es como cuando una persona no experimenta en cabeza ajena. Por más que tú le digas: no hagas esto otro, si haces así las cosas te va a ir mal. Hasta que esa persona lo comprueba, entonces va a decir: ay, qué razón tenía esta persona que me dijo esto. Pero nadie experimenta en cabeza ajena. Estos judíos, lógico que desde el momento que le están diciendo que destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar, pues lógico que están pensando en el templo estructural, físico, material. Y si le hubieran explicado a los judíos que estaba hablando Jesucristo de su cuerpo, pues tampoco hubieran entendido nada, porque ellos todavía no entendían, hasta que llegó el Espíritu Santo y sabemos que está dentro de nosotros. Y todos nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Vivimos la época del Espíritu Santo. No estaban en una ilógica postura los judíos. Por eso Jesucristo les está haciendo entender y ver qué es lo que ellos tienen que aprender. Por eso les está explicando de una manera física de que el templo es un templo para hacer oración.
para acercarnos a Dios. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios siempre está con nosotros. Lo hemos visto en otras lecturas. Todos los días, durante las 24 horas, segundo a segundo. Y bueno, pues aquí sigue diciendo la lectura. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, así dice, muchos creyeron en su nombre. Sí, pues mucha gente se dio cuenta de lo que hacía Jesucristo y se acercaban a Él para que los curara de tantas enfermedades, porque les abría los ojos del entendimiento y podían ellos entender sus necesidades, darle tranquilidad a sus enfermedades, viendo los signos que Él hacía. Pero dice aquí la lectura de Juan, dice, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos. Dios nos conoce a todos. A cada uno de nosotros nos conoce perfectamente quiénes y cómo somos. Y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Nuestro Señor Jesucristo no necesita el testimonio de nadie. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Nos conoce perfectamente. Este evangelio es muy trillado, este evangelio lo hemos leído muchas veces, lo hemos explicado muchas veces de una manera doctrinal. Pero vamos más allá todavía de una manera teológica, a comprender estos rasgos que nos está proporcionando Dios a cada uno de nosotros. La vida que tenemos no es una vida solamente corporal. Tenemos que vivir la vida de una forma espiritual. Te pasas toda la vida haciendo negociaciones contigo mismo, de toda índole. Te compras ropa que te gusta y que te acomoda. Estás haciendo una negociación para tu cuerpo. Te embelleces, te pintas el cabello para que no se te vean las canas. Usas muchos cosméticos. Te vas a la peluquería, te vas al salón de belleza. Estás haciendo negociaciones para estar bien corporalmente. Te calzas, usas zapatos de todo tipo, para el frío, para el calor, para la lluvia, de todos los colores, para que combinen con tu ropaje. Estás haciendo negociaciones para verte bien según tú, corporalmente hablando. Haces negociaciones durante toda la vida para tener una casa, un coche, para tener muebles, para ir a grandes viajes, grandes cenas, grandes fiestas en tu casa. Hasta contratas a los mariachis y a los cantantes y a los grupos musicales para tus fiestas. Y vas a los restaurantes y dejas unas grandes propinas para que el mesero, el pobre mesero, el insignificante mesero, al darse cuenta que le dejas una gran propina, va a decir, esta gente es de dinero. Lógico que no te conoce y no sabe que verdaderamente no eres gente de dinero. Si eres una pulga más en este planeta Tierra. Pero te embelleces y haces negociaciones como si fueses tú de dinero, de riqueza extensa. Durante toda la vida estás haciendo negociaciones porque te pones a trabajar, te pones a estudiar para llegar a tener una gran carrera y ponerte a trabajar para ganar dinero. Pero todo lo que hagas no te va a dar la vida eterna, no te va a dar la salud, no te va a dar la tranquilidad. Tienes dinero, llamas la atención, te asaltan y te matan. Traes un buen coche, te llamas la atención, te asaltan y te pueden matar. Ganas mucho dinero porque eres un gran profesionista, eres una persona muy intelectual y tienes un buen puesto en X lugar. Y honradamente te estás ganando tu dinero, de todas maneras eres víctima de la delincuencia y puedes acabar antes, a temprana edad,
Quizás a los 30 años, a los 28, a los 35, a los 40. No llegas a tu vejez. Haces negociaciones durante toda la vida de una manera social, corporal, material, terrenal. Y nada más estás pensando en el dinero. Y nada más estás pensando en la libertad, como Satanás, como el ángel caído que Dios le dio la libertad. Así pensamos nosotros también en esa libertad. Y queremos aprovechar nuestra juventud y cuando menos nos damos cuenta ya somos mayores de 30, 40 años y ya no somos jóvenes. ¿Y qué hemos hecho? Los que vivieron de una manera libertina se dan cuenta que ya están viejos, que están empezando a enfermar y no tienen un buen trabajo, no tienen dinero, no terminaron de estudiar, no tienen una buena familia, ya se divorciaron, ya se separaron. Los hijos son de lo peor y todo está mal. No hay verdadero amor en la pareja, no hay verdadero amor de hijos a padres y de padres a hijos. Y no hay verdadero amor entre hermanos. Y los hijos, como los hijos pródigos, se largan a despilfarrar todo en el pecado y en la maldad. Nuestro Señor Jesucristo en esta lectura nos está diciendo que nosotros somos templos del Espíritu Santo y que no tenemos que hacer negociaciones con la maldad, que debemos de respetar. Y todos aquellos que hacen negociaciones con la palabra de Dios, que hacen negociaciones con el templo, que venden los sacramentos, que los condicionan y no llevan a cabo la evangelización y la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para llevarla a cabo a toda la gente. Todas esas personas que están haciendo eso pues están mal, están equivocadas, no están haciendo las cosas correctamente. Y aquí lo estamos viendo como nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento, sí, les provee de inteligencia al decirles eso está mal. Muy claramente nos dice aquí que echa del templo a los que venden bueyes. Aquellas personas que compraban esos animales para ponerse a trabajar bien, en su arado, en sus tierras, para darlas a producir. Aquellas personas echó fuera a las que vendían las ovejas, que eran el alimento. Ahora sabemos que pues lo hacemos en barbacoa, comemos esa carne. Y también vendían las ovejas porque era un ofrecimiento del sacrificio en la fiesta de los judíos. ¿Sí? Sacrificaban una oveja, un borrego, los corren. A los que cambian del dinero, porque pues, había dinero de todas índole. Había de griegos, de romanos, de los mismos judíos, de Etiopía, de los egipcios. Y esos cambistas pues cambiaban el dinero y les daban dinero de ese lugar, de Jerusalén, o romano, para que pudieran ellos poder llevar a cabo la negociación. También los echa afuera. Esto nos da a entender el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos da a entender que estamos muy compenetrados en las cosas del mundo, que son lícitas. Es bueno trabajar honradamente, arar la tierra, hacer nuestras cosas honradamente, sí, pero eso no es lo primero. Eso es secundario. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y respetar el templo, tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y aquí nos menciona también de las palomas, ya que hemos visto que es el símbolo del Espíritu Santo, que así lo hemos nosotros aprendido según las Escrituras. Y vemos como nuestro Señor Jesucristo es cuando habla y dice, quítate, no hagas esto, no perjudiques tu cuerpo, no perjudiques el templo, conviértete, no hagas negociaciones con tu cuerpo. Imagínense la gente que se prostituye físicamente, o que se vende para un gran puesto, tanto hombres como mujeres para conseguir un gran puesto y tener un buen dinero, se prostituyen con los jefes, con los patrones,
con la gente que tiene dinero. A la gente que tiene dinero y es famosa la traemos así como en una charola de plata y la saludamos y hasta nos inclinamos y la vanagloriamos. Nos sentimos muy contentos al hacer eso con esa gente porque queremos sacarles algo. O nos sentimos muy dichosos de conocer a esas grandes personalidades. Pues todo eso nos está llevando al desequilibrio espiritual y alejarnos de las cosas de Dios. Nos dice aquí la lectura también el por qué Jesucristo hace esto. Esto lo hace nuestro Señor Jesucristo para darnos un ejemplo de vida, de cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y desgraciadamente en la actualidad ya pasaron casi 2000 años de estos sucesos y seguimos en lo mismo. Ya no somos nosotros los judíos, somos paganos, somos gentiles y seguimos haciendo las mismas estupideces. Presbíteros que venden los sacramentos, gente que se aprovecha de las necesidades de los demás, religiones, inventan religiones y religiones y religiones se inventan para aprovecharse de la gente. Debemos nosotros de estar muy despiertos para entender el mensaje de la palabra de Dios, porque si no vamos a estar como esos judíos que le dijeron a Jesucristo. 46 años se tardaron, 46 años, casi la vida de un ser humano, 46 años, o 2 vidas de 2 seres humanos, para construir el templo. Podemos empezar a entender las cosas de esa manera equivocadamente, y no. Amar a Dios sobre todas las cosas no es decir yo te amo, voy a misa, voy los domingos, me reconcilio y estoy ahí nada más. No. Amar a Dios significa otra cosa más todavía. Tenemos que conocerlo, amarlo y servirlo. Si no estás trabajando, una fe sin obras es una fe muerta. Si no estás haciendo nada, tú no amas a Dios. Nada más de boca, lo amas al Señor. Estás equivocado. Tienes que hacer algo por los demás, no por lo que se te dé la gana a ti. Yo nada más voy a ayudar a mi familia, a mis amigos, a los conocidos, a los que me caen bien. Ah, no, ese me cae mal. No, ese no. Ese es un cochino, ese es una cochina, ese tampoco. Es un borracho, es un drogadicto, ese tampoco. Es un malviviente, no, ese tampoco. No, pues cómo voy a ir yo a las cárceles a visitar a los presos. No. A los enfermos, ay no, qué horrible, qué horror. Ayudarles y cambiarlos de su pañal y atenderlos de bañar. Ay no, qué horror, no, yo no puedo hacer eso. Yo amo a Dios nada más yendo a misa. Me confieso y comulgo y ya. Hago mis oraciones y mi rosario y ya. Voy a la hora santa y ya. Soy adorador nocturno y ya. Amo a Dios nada más así. ¿Eh? Pero maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos, maltrato a mi esposo, a mis hermanos. Soy injusto con la gente, con mis empleados. Porque yo pongo como es la justicia. Según yo soy justo, ¿verdad? Y les pago lo que les tengo que pagar, ¿no? Porque así yo creo que es conveniente, ¿verdad? Y después van y le preguntan al que supuestamente es justo, a un pastor o a un presbítero, un sacerdote, sino que también hacen sus negociaciones ellos. Pues ¿qué más le pueden ustedes sacar de provecho de un consejo de una persona que también está igual que nosotros o peor? Pues no le podemos sacar nada de provecho, porque también está sumergido en la equivocación. Esta lectura nos está abriendo los ojos de que no hagamos negociaciones ni caigamos en esos parámetros equívocos. Somos templos del Espíritu Santo. Este tercer domingo que estamos nosotros ahorita aquí analizando o estudiando de Cuaresma, pues nos está diciendo que nos preparemos. ¿Sí? Están haciendo su abstinencia, su ayuno los viernes, pues qué bueno. Están haciendo sus obras de caridad todos los días de Cuaresma, los 40 días, qué bueno. Y vean cómo la lectura al final dice que nuestro Señor Jesucristo nos conoce perfectamente. A Él no le vamos a poder mentir, Él ya sabe. Aguas. Si tú crees que nos puedes engañar a nosotros, bueno, nosotros seres humanos nos engañamos, pero a nuestro Señor no lo vamos a poder engañar. Pasemos a la lectura del Éxodo, capítulo 20 del 1 al 17, y estamos hablando de los mandamientos de la ley de Dios. No nos va a dar tiempo de hacer un análisis
perfecto, profundo, teológico de todos los mandamientos de la ley de Dios. En 10 minutos, 20 minutos, no la vamos a lograr. El decálogo de nuestro Señor Jesucristo, que Él pronuncia con hechos, el decálogo que nuestro Padre Dios da a Moisés, y el decálogo que tenemos que cumplir nosotros en la actualidad, no lo podemos resumir en unos cuantos minutos, pero vamos a hacer lo más posible para poder tener un entendimiento pleno de esto, teóricamente hablando, porque doctrinalmente pues ustedes ya saben los 10 mandamientos de la ley de Dios, ya me los pueden decir de memoria, y yo creo que ahorita ya los están repitiendo y están unos diciendo, no, pues el primero es este, el segundo es este, el tercero es este, el cuarto es este, y ya hasta se lucen, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no fornicarás, no levantarás falsos testimonios, no mentirás, no besarás, etcétera, etcétera. Ya los están ustedes así como repitiendo. Pues sí, porque se los aprendieron para hacer la primera comunión. Y a lo mejor les dieron una explicación, pues ahí ligerita, ¿no? Porque eran unos chamacos, unos mocosos, ¿verdad? Unos escuincles que querían ustedes acercarse a la primera comunión, que ustedes ni sabían para qué, pero bueno, ahí andaban sus papás a ustedes a orillándolos, ¿no? Y si hay alguien que ahorita todavía no hace su primera comunión, está escuchando esto, pues le va a servir mucho esto que vamos a hablar ahorita. Pero que en realidad, bueno, pues siempre agarran a los niños para hacer la primera comunión como pretexto para hacer una gran fiesta en casa y una gran comilona y una gran borrachera. Y para poner música y a bailar, porque para eso sí somos buenos. Para hacer pachangas y fiestas nosotros los mexicanos somos buenos, y no digo los católicos. Dice el Éxodo 20 del 1 al 17 que en aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Padre. Porque así nos dio con permiso nuestro Señor Jesucristo de decirle a Dios, nuestro Creador. Ya no le vamos a decir Yahvé, Jehová o... No, ya le decimos Padre. Y Jesucristo dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Porque así le dijeron a los discípulos, maestro, enséñanos a orar, porque les dijo, Padre nuestro. Es de todos, ¿eh? También de los musulmanes, también. De los judíos y los cristianos, sí. De todos los de otras sectas religiosas, también. De los budistas, de los chinos, sí. Japoneses, todos, de todos. Es Padre nuestro, es Padre de todos. ¿Cuántas gentes han muerto que no han creído en nuestro Padre Dios? Muchas, millones. De otros países, de otras lenguas. Dice aquí que pronuncia las siguientes palabras: yo soy el Señor tu Dios, así lo dice, yo soy el Señor tu Dios. Le dice a los hebreos, a los judíos, que te saqué de Egipto, lo que habíamos platicado hace un rato, de la esclavitud. ¿Y qué hicieron ellos? Después de que Moisés se desapareció 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, se desesperaron y hicieron un becerro de oro. Y decían, preferimos estar en Egipto, somos esclavos, sí, pero teníamos donde dormir, teníamos agua y teníamos un poco de comida. No tenían libertad, pero eso es lo que preferían. Fíjense cómo somos tan burros nosotros. Preferimos tener una profesión, ganar mucho dinero, divertirnos, comer o tragar, pasearnos, vestirnos muy bien, pagar cirugías para no vernos viejos, pintarnos el cabello, ¿sí? Y hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos espiritualmente. Y mucha gente se muere y no hace nada, ¿eh? Y mucha gente llega anciana y le da miedo. Pero hay muchos que sí se arrepienten, se reconcilian y ahí andan. Qué bueno. Bien por ellos. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. ¿Cuántos dioses nos hacemos nosotros en la actualidad? ¿Cuántos? El dinero, el poder, los políticos. Ahorita ya se vienen las elecciones en este 2015 para elegir senadores, diputados y asambleístas. ¿Cuánta gente, sí, no anda queriendo el poder, ser político, ser senador, ser diputado, ser asambleísta, diputados o senadores plurinominales, ¿no? Ahí tenemos a un futbolista, ahí tenemos un artista, ¿sí? ¿Les menciono los nombres? Cuauhtémoc Blanco, un futbolista, ya se quiere ir de alcalde, ¿eh? Carmen Salinas ya se quiere ir de diputado. El payaso Lagrimita también ya se quiere ir de diputado.
quieren el poder, ¿sí? Quieren ellos tener más fuerza. Eso es lo que andan buscando en la actualidad. Viven la vida de una manera terrenal, corporal. Y se hacen dioses del poder, se hacen dioses el dinero, se hacen dioses los paseos, se hacen dioses de todo, la de las alhajas, ¿sí? Cuántas mujeres y también hombres nada más piensan estar jóvenes y rejuvenecerse. Dice aquí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo del agua de la tierra. No tenemos que hacernos ninguna figura y adorarla. Por eso hemos siempre dicho que en el único lugar en donde debemos de hincar en la misa es en la hora de la consagración. En el único lugar donde nos debemos de hincar es donde está el Santísimo, donde está nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que es, sí, el Santísimo. Nada más solamente nos debemos de hincar cuando estamos haciendo oración a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Que me hinco enfrente de la imagen de nuestra Santísima Madre, no. Porque aquí lo está diciendo, no te harás ídolo de ninguna figura que hay arriba en el cielo. ¿Y dónde está nuestra Santísima Madre en el cielo, no? Y entonces, no debemos hacer ídolos. Ah, es que mi ídolo es Hugo Sánchez. Mi ídolo es Luis Miguel. Lady Gaga. No, pues. Y anteriormente, pues decían, mi ídolo es Pedro Infante. Sí. Jorge Negrete, bueno, aquella gente, ¿no? Ya la gente que tiene, pues, 70, 80 años, Tintán, ¿verdad? Sus ídolos, ¿sí? Los ídolos del pueblo. No nos debemos hacer ídolos de lo que hay en el cielo, de ningún ángel, de ningún santo, de nuestra Santísima Madre, tampoco en la tierra. Aquí lo dice, ¿eh? No lo estamos inventando, lo estamos leyendo. Este es el versículo del 1 al 17 del capítulo 20. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguno de lo que hay arriba en el cielo, bajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. ¿Sí? No nos vamos a hacer ningún ídolo. No debemos de adorar a nada ni a nadie. No te postrarás ante ellos. Muy claramente lo está diciendo, no debemos estar postrados ante ellos. El único lugar, repito, donde debemos estar postrados es en el Santísimo. Ah, no, pero yo me hinco aquí, yo me hinco en San Judas Tadeo, me hinco en donde está la Virgen de Guadalupe, me hinco en todos lados. No. Anteriormente hasta se le hincaban al padrecito y le besaban la mano. ¡Guácala! ¡Órale! Bueno, eso era antes, ¿verdad? Cuando éramos ignorantes. Pero ojalá ya no lo hagan. Ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. O sea, dice aquí, castiga el pecado de los padres con los hijos, los nietos y bisnietos. Cuatro generaciones. Pero también, dice, actúo con piedad por 1000 generaciones. Por 1000 generaciones. Cuando me aman y guardan mis preceptos. O sea, que ganas más si amas a Dios que si estás en contra de Él. Primer mandamiento, amar a Dios, sobre todo la familia, sobre toda la televisión, sobre todo el internet, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios, después Dios y al último Dios. Hay que conocerlo, amarlo y servirlo. Dice aquí el segundo mandamiento, dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. ¿Cuántas veces nosotros hablamos de Dios, pero no tenemos nosotros la verdad, sino somos falsos? Le decimos a la gente cosas de Dios y nosotros no las vivimos y las disfrutamos. Damos el consejo y nos quedamos sin él. Eso es jurar el nombre de Dios en vano. Eso es pronunciar el nombre del Señor. Sí, yo creo en Dios. ¿Y por qué no haces lo que dice Dios? ¿Cómo no? Y no es cierto. Haces tu voluntad como se te hincha la gana a ti. Pero tú dices que así dice Dios. ¿Dónde?
si no lo has aprendido ni estudiado? La gente que haya leído toda la Biblia, ya la haya interpretado, qué bueno. Y está haciendo lo que dice ahí en la Sagrada Escritura, qué bueno. Le dio mucho gusto al Señor y estuvo muy contento cuando el joven rico dijo todo eso. Pero todavía le faltaba vender todo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Vamos a recibir un malestar, si nosotros andamos hablando mal del Señor. Fíjate en el sábado para santificarlo. Hay que santificar, hay que dedicarle un día de descanso, de oración al Señor. Nosotros los católicos es el domingo, los judíos es el sábado. Los judíos primero es la noche, entonces la noche del viernes ya empezó el sábado y la terminan a las 6 de la tarde del sábado. Y ya después de las 6 de la tarde del sábado, para ellos ya es el primer día de la semana, el domingo, y ya pues se ponen a hacer y a trabajar y a hacer. Y entonces cuando vean que los domingos los judíos trabajan, pues es que en realidad ellos ya supuestamente respetaron el sábado. Pero nosotros ni respetamos el domingo, ni vamos a misa el domingo, ni hacemos nada por Dios el domingo. Nos vale. Como nuestros padrecitos son también igual que nosotros, negociantes y comerciantes, pues ya todo lo vemos de color de rosa. Pues aquí la lectura del Éxodo nos está dando muy, muy duro, porque nos está explicando las cosas tal como son. Dice, sí, porque el Señor no dejará impune a quien produce un nombre falso. Y fíjate, el sábado para santificarlo, durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso. ¿Por qué? Pues dedicado al Señor tu Dios, no harás trabajo alguno. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que vive en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Muy importante el sábado. Y ya nosotros los católicos, pues ya nos... el domingo, porque como el domingo resucitó nuestro Señor Jesucristo, pues por eso le damos una preferencia al día que resucitó nuestro Señor Jesús. Y el sábado. No, pues el sábado. Yo soy católico, pues yo el domingo es el día que... ¿y el sábado? Pues el sábado es el día que descansó nuestro Padre Dios. Entonces, ¿qué onda? Bueno, entonces ya voy a descansar 2 días, sábado y domingo. ¿Y los 2 días los vas a dedicar al Señor? ¿Sábado y domingo? No, bueno. Viernes social, ¿no? Sábado familiar, ¿sí? ¿Y el domingo qué? Deberíamos nosotros, si verdaderamente estamos entendiendo esto, respetar el sábado, seamos o no seamos judíos. Respetar el domingo, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Qué difícil va a ser para nosotros llevar a cabo este menester. Santificar, tercer mandamiento de la ley de Dios, de los mandamientos. Y nos dice aquí, honrar a tu padre y a tu madre, cuarto mandamiento. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. ¿Quieres vivir la vida eterna? Pues honra a tu padre y a tu madre. Tenemos nosotros la obligación como hijos de ayudar a proteger y estar siempre con nuestros padres en todo momento. Si no, no vamos a tener vida eterna. Así lo dice aquí, Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. O sea, no en esta vida, no empiecen a decir, voy a vivir más y cuido a mi mamá. No. Voy a vivir más y cuido a mi papá. No. Aquí dice, prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Pues la tierra es el reino de los cielos, la vida eterna. No matarás. Y de pensamiento, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Codiciar, ya es pecado codiciar. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su alma, ni nada de que
de lo que sea de Él. Nos podremos pasar explicando cada uno de estos mandatos, pero bueno, los más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas, no usar el nombre de nuestro Dios en falso, estar diciendo que sí somos y no somos, y hay que santificar el día que descansó nuestro Padre Dios después de haber hecho en 6 días la tierra, aunque un día para Dios no es un día igual que nosotros, es distinto. No vayan a pensar que 24 horas es un día para Dios ya. No, no, no. Son 6 acciones de Dios con el ser humano. Y una séptima acción de Dios descansa. El descanso del Señor quiere decir que el Señor nos bendice. Eso quiere decir descanso del Señor. Cuando el séptimo día descansa del Señor. Por eso en misa el sacerdote nos da la bendición, no de Él, Él no, nos da la bendición de nuestro Padre Dios. Por eso el séptimo día descansa el Señor y significa, el descanso significa bendición. Porque son 6 acciones. El sexto día hizo al hombre y mujer. Nos podemos tardar un poco más, pero bueno, los más importantes son esos 3 mandamientos. Y vamos a terminar con la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, del 22 al 25, y dice, los judíos exigen signos, y pues son exigentes. Los griegos buscan sabiduría, no, pues se creen los intelectuales. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Los primeros cristianos pues a eso se dedicaban. Y era un escándalo para los judíos. ¿Cómo andan a predicar? Ya estaban formando una nueva religión, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues, sí, ¿no? Pues ellos lo veían como una religión, una secta religiosa. Así como nosotros los católicos vemos a los mormones, a los cristianos, a los bautistas, a los testigos de Jehová, que son otras religiones. Ya se están haciendo otras religiones. Pues así, cuando los judíos era un escándalo que Pablo y los discípulos se pusieran a predicar y diciendo, pues ya se formó otra secta, otra religión. Y esto es necedad para los gentiles, porque los gentiles son todos aquellos que no eran cristianos, que no eran judíos. Pero para los llamados judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O sea, que para los judíos o griegos, un Mesías es fuerza de Dios. El Hijo de Dios es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Aquí es una frase muy poética, de Pablo. Dice, lo necio de Dios, ¿cómo va a haber necedad de Dios? Dios no es necio. Pero lo dice de una forma muy poética Pablo para que lo entienda la gente, lo entendamos nosotros. Lo necio de Dios es más sabio que los de los hombres. Pues lógico, si es que tuviera una necedad nuestro Señor, nuestro Padre Dios, pues lógico que sería una sabiduría mucho más mayor que cualquier sabiduría del ser humano. Acuérdense que Dios no tiene sabiduría. No, Dios no tiene sabiduría. Dios es la sabiduría. Dios no tiene inteligencia, No, Dios es la inteligencia. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Dios no tiene paciencia. Dios es la paciencia. Dios es, no tiene. El tener es contener. El ser, Él es y será. Dice, yo soy el que soy. Las palabras se las dijo a Moisés. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nos quiere dar a entender Pablo, pues que Dios Padre es todopoderoso, es omnipotente, es nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. Bueno, pues vemos que estas lecturas de este próximo domingo tercero de Cuaresma nos está mencionando que nuestro Señor Jesucristo nos está dando un mensaje. Aguas, tú eres el templo del Espíritu Santo. Los mandamientos de la ley de Dios son muy importantes. Aguas, porque como que hemos perdido la noción de ellos. Y aquí Pablo pues nos está diciendo, no seamos necios. No andemos buscando la sabiduría como la buscan los griegos o signos como la buscan los judíos para poder entender. No, pues ya tenemos al Espíritu Santo, ya no le busques más. ¿Y qué dice el Salmo responsorial? Dice el Salmo responsorial número 18, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pues sí.
La ley del Señor es perfecta, exactamente, y es descanso del alma. Pues para eso es la ley de Dios. Para que descanse nuestra alma, tenga paciencia. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Ahorita nos está instruyendo el Señor, está escuchando esto y entendiéndolo. De una manera, pues, rápida, ¿no? Porque la verdad nos tendríamos que poner a estudiar perfectamente cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, porque, pues, no pudimos compenetrar más los 3 primeros mandamientos, que son los más importantes, y después los otros 7, que es honrar a tu padre y a tu madre, porque, pues, hay que saber cómo honrarlo. Ustedes no nada más crean que es hasta lo estamos atendiendo o darles amor, no. Conlleva otra profundidad. El no robar, lo mismo. No cometer adulterio, pues también es lo mismo. No nada más es el que tú te divorcies o te cases o te juntes con otra persona. No está hablando de eso, de adulterio. Y de robar lo mismo. Y si yo no me robo las cosas, ¿no? Pero pues te puedes robar el amor de las personas. Pero bueno, no vamos a tener tiempo ahorita como para poder explicar todo eso. Pero les invito a que lo lean, lo estudien, lo investiguen. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Pues sí, son rectos los mandatos del Señor. Y para eso son, para alegrarnos el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Pues sí, esa es la norma del Señor. Y nos da luz. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Pues sí, todo lo que nos da el Señor es para nuestro bien. No nos ha dado nada el Señor que sea para nuestro mal. Nosotros somos los que andamos siempre buscando cosas y nos va mal. ¿Eh? Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel y de un panal que destila. Qué bonita frase, ¿no? Parece un poema eso. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. El Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Salmo número 18. Bueno, pues esperamos que este tercer domingo de Cuaresma continuemos nosotros teniendo esa reconciliación, y hoy hemos aprendido de que somos templos del Espíritu Santo y que no hagamos comercio con nuestro templo, porque al final de cuentas es la casa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros y es el que nos va santificando. Recuerden y no olviden que tenemos un ángel de la guarda que nos está ayudando constantemente para protegernos de todos los indicios pecaminosos y todos los malos actuar que tenemos en la vida y las equivocaciones que vamos teniendo constantemente. ¿Sí? Porque nos vamos equivocando y vamos teniendo pues errores en nuestro andar. Procuremos entonces poco a poco estar llenos del Espíritu Santo y hagamos todos los días la oración del Espíritu Santo y así podamos estar en comunicación constante. Recuerden que el Señor nos habla las 24 horas del día, minuto a minuto, segundo a segundo. Ojalá y lo escuches, ojalá y lo sientas y ojalá y hagas lo que te está pidiendo. Que Dios te bendiga.